principio quiero agradecer a la universidad y a Bukovac y Ripani que me invitaron a participar. No sé si estaré a la altura de las circunstancias. Con respecto al currículum, quería aclarar algo. La obra inédita que vos nombraste, Artigas, Rosa y Francia, Soy Federal, ya está publicada. Y ahora tengo uno inédito que es precisamente las invasiones inglesas de 1806 a 1870. Quería, antes de que me olvide, aclarar un punto ahí que tocó Ripani. La carta de San Martín que le manda a Dixon, precisamente lo que hace es desalentar a los ingleses a que invadan, porque le dice, entre otras cosas, le dice que Rosas tiene buen ascendiente en las provincias y que es muy difícil tomar una ciudad que pretenda defenderse, y que prácticamente Rosas puede juntar 8.000 hombres de caballería y retirar toda la hacienda, los alimentos y formar un desierto alrededor de Buenos Aires. A raíz de esa carta fue que los ingleses se avinieron a la negociación. Ahora, con respecto a la batalla de Vuelta Obligado, yo creo que no es un hecho puntual, sino lo veo así, por lo menos no es un hecho puntual, sino es o una batalla aislada, sino es parte de la guerra de Paraguay, que además está enmarcada en dos aspectos. Por un lado, los ingleses, que siempre pretendieron desde mucho antes ocupar el lugar de los españoles y terminar de derrumbar el imperio español, como es sabido, y lo dice y por confesión propia, no tienen ni amigos eternos, amigos ni enemigos, sino que tienen eternos intereses. Por otro lado, hay que ver que los ingleses hacen la guerra actúan por principios, o sea, hacen la guerra por principios patrióticos, conquistan y oprimen por principios imperiales, roban por principios mercantiles, defienden a su rey por principios de lealtad y lo decapitan por principios democráticos. Esa fue la actuación inglesa y que siempre fue avanzando sobre las colonias hispanoamericanas. Y por otro lado, están marcados en la lucha entre unitarios y federales. Porque yo veo que los unitarios federales no es solamente un sistema de gobierno que unos querían centralizado y otros querían manejarse con una confederación, sino que además tiene un trasfondo político o filosófico más grande, que es los unitarios eran los admiradores de la Revolución Francesa, el universalismo, lo que ahora diríamos la globalización. Alberdi, por ejemplo, decía, ¿qué vale la nacionalidad? Nosotros somos ciudadanos del mundo. Incluso eran o ateos o por lo menos indiferentes. En cambio, los federales eran los que defendían el territorio, la patria, la cultura española, la religión. Rosa decía la Santa Federación y Quiroga decía Federación o Muerte. O sea que en esa lucha, en esos dos aspectos se fue gestando lo que fue la Guerra del Paraná. En 1806 y 1807 los ingleses, como sabemos, invadieron Buenos Aires. No los echaron la clase privilegiada de Buenos Aires, lo echó el pueblo, los mestizos, los negros, el pueblo mismo que enardecido lo echó prácticamente a patada de Buenos Aires. No obstante eso, los ingleses se robaron el tesoro, que equivalía a 50 toneladas de oro, lo pasearon con escoltas y fanfarrias por las calles de Londres, lo depositaron en el Banco de Londres y, entre paréntesis, nunca lo devolvieron. En 1810 tampoco fueron ajenos los ingleses, porque la independencia de América fue instigada por la masonería inglesa en todos lados, en toda América del Sur. Y particularmente en la Argentina, la revolución de 1810 no la hizo el pueblo, la hizo una clase acomodada, que en general eran
o muchos por lo menos eran empleados de los ingleses, o eran comerciantes o contrabandistas. Y hay una fecha que es muy significativa. Los comerciantes ingleses tenían la intimación de dejar Buenos Aires justamente el 26 de mayo de 1810 se le vencía el plazo. El 25 de mayo se produce la Revolución de Mayo y el 26 de mayo brindan en el Cabildo la Junta y los oficiales de la flota inglesa que estaba surta en el puerto de Buenos Aires y que además le había provisto de municiones a los revolucionarios. Siguiendo un poco la cronología, en 1825 se firma el tratado ese de amistad que creo que Bukovac lo nombró, que es un tratado para mí asimétrico porque, digamos, admitía la navegación de los ríos del Paraná y del Támesis, pero nosotros no teníamos cómo navegar en el Támesis, así que me parece bastante asimétrico. Y los ingleses siempre pregonan y predicaban el libre comercio, cuando ellos habían sido muy protectores de sus ovejas, sus lanas, sus textiles, y después cuando desarrollaron la industria, ahí empezaron a predicar el libre comercio porque los beneficiaba a ellos, para proveer de manufactura a todo el mundo y obtener ellos materias primas. El otro arma que usaron fueron los empréstitos, porque en 1826, por ejemplo, firmaron el empréstito y se hizo el empréstito Baring por 1 millón de libras esterlinas, que acá llegaron 60.000, que fue una verdadera estafa de comisiones de los negociadores, entre los cuales los negociadores había 2 ingleses, fue una verdadera estafa y de comisiones y de coimas, y que no se terminó de pagar nunca, porque en definitiva, cambiando de nombre empréstito Baring por otro empréstito, llegamos a nuestra deuda externa actual, que es impagable. El otro hecho significativo fueron las Malvinas, que la tomaron en 1833, y Argentina todavía está reclamando, y fue negada por argucias diplomáticas y con sangre y fuego por los ingleses. Después, durante el periodo de Rosas, los ingleses siempre actuaron se presentaban siempre como mediadores o como agresores, pero en definitiva, entre ellos con los aliados, digamos, locales, que eran los unitarios, hubo una permanente agresión contra el gobierno de Rosas. No hubo prácticamente un día que no había un atentado, una batalla, un bloqueo, continuamente, durante todo el gobierno de Rosas, que Rosas era el muro de contención contra el avance brasilero o contra el avance extranjero. Incluso el proteccionismo, por ejemplo, con la ley de aduana, etc. Ahora, ¿cuáles fueron las vísperas de la guerra del Paraná, en la cual está incluida la batalla de Puerto Obligado? En 1839, Fructuoso Rivera, que era un unitario, por eso yo digo que acá tiene mucho que ver unitarios federales, desaloja del gobierno al presidente legal, que era Oribe, que era del Partido Blanco Federal, mientras que Rivera era del Colorado unitario. Cuando se produce, lo desaloja, ¿no? Entonces, Rosas lo apoya a Oribe. Cuando se produce, la Confederación estaba en guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Cuando se produce la batalla de Yungay, antes de que Rivera se entere, los unitarios y el cónsul inglés lo buscan apresuradamente a Rivera, lo encuentran en el Durazno, en el pueblo del Durazno, en un baile de máscaras. Y no le dicen que la Confederación había ganado la batalla de Yungay, y le hace firmar la declaración de guerra a Rosas, y Rivera la firma con los guantes puestos y sin sacarse la careta, y continúa con el baile. Entre las agresiones que hubo contra la Confederación Argentina, por ejemplo, estaba
la Liga del Norte de 1840 con Paz, La Madrid y Lavalle, Sarmiento desde Chile, que le quería entregar la Patagonia y Cuyo a los chilenos, hasta renunció a la ciudadanía Sarmiento. Después los unitarios de Montevideo, en combinación con el general Santa Cruz de la Confederación Peruano-Boliviana, querían segregarle las provincias de Salta y Jujuy, dárselas a la Confederación Peruano-Boliviana, con tal de ellos recibir la ayuda para armar un país independiente de la Mesopotamia y Uruguay y tal vez Paraguay. O sea que eso es más o menos la trama que había con respecto a la guerra del Paraná. Ahora, cuando Rivera le declara la guerra a Rosas, Rosas lo auxilia, le manda tropas auxiliares a Oribe para que sí, porque, perdón, Rivera perdió en Arroyo, ¿cómo es en la batalla de Arroyo Grande, fue derrotado. Entonces, Oribe sitia Montevideo con el apoyo de Rosas. Y además de eso, manda a la armada de Brown para que bloquee el puerto de Montevideo. Por otro lado, Rosas le refuerza las tropas de Oribe y de Urquiza en Uruguay, a Crespo en Santa Fe y a Pascual Echagüe en Entre Ríos. Incluso declara, si quieren Buenos Aires se van a tener que conformar con los escombros de Buenos Aires, porque no se los voy a dar. Los ingleses, Rosas, el bloqueo que hace del puerto y el bloqueo del sitio de Montevideo, lo hace con derecho de beligerante, porque él estaba en guerra contra Fructuoso Rivera. Pero los ingleses, si bien diplomáticamente lo reconocen, Purvis, el de la flota inglesa, toma la armada de Brown, que lo nombró hoy Ripani, en lo que se conoce como el robo de la escuadra. Entonces, pero Rosas no se amedrenta y no pierde la calma. ¿Qué hace? Refuerza ya, como ya dije, esas 3 provincias, hunde barcos en el canal del río para dificultar la navegación de los ingleses, hace artillar las barrancas de Obligado en 3 baterías con cañones de 4 a 24 libras, y cruza el río apoyado en barcazas, 2 cadenas para impedir o dificultar la navegación. La flota anglo-francesa tenía mucho más armamento, porque en vez de 35 cañones tenía 113, y en vez de ser de 4 a 24, era de 24 a 80 libras, con bombas explosivas inclusive, tenían vapores, iban custodiando a 90 buques mercantes aguas arriba del Paraná. Cuando llegan a la vuelta Obligado, el 20 de noviembre de 1845, al sonar el primer cañonazo, Mansilla hace cantar el himno nacional, que retumba en todas las barrancas. Había 2.500 milicianos, incluido un batallón del regimiento de patricios, mujeres auxiliares, y entonces ahí comienza la batalla a las 8 de la mañana y dura todo el día la batalla. Hasta la última munición se defiende. Los argentinos mueren alrededor de, hay distintas versiones, pero entre 300 y 500 hombres. Los ingleses logran romper las cadenas y pasar. Incluso al otro día, el día 21, desembarcan los franceses, toman algunos prisioneros y algunas banderas que todavía están en un museo de París, y avanzan hacia el norte, pero no avanzan alegremente, porque Mansilla, con artillería móvil y fusilería, les dispara en los juncales, en los montes de Tala, incluso en San Lorenzo y en Tonelero,
y la flota alcanza a llegar a Corrientes y a Asunción, pero les resulta un mal negocio comercial. Entonces vuelven y en el viaje de regreso son atacados otra vez en Quebracho y Mansilla les da una buena carmiento, le incendia 7 barcos y 3 barcos se ven obligados a retirarse. Entonces prácticamente quedan derrotados los ingleses. Ante la impotencia de los ingleses, bombardean el puerto de Ensenada, bombardean Atalaya. Rosas declara que eso es piratería y que va a fusilar al que agarre. Interviene también el masón Giuseppe Garibaldi, que en Italia es un prócer, pero acá era un bucanero, y entonces invade, toma Gualeguaychú, la roba, incendia iglesias, hay violaciones de todo tipo de atropellos. Y ahí me acuerdo de la frase que dijo Ripani: Rosas era un caballero español. Claro, Rosas era un caballero español, pero los ingleses no son caballeros, los ingleses son mercaderes, no caballeros. Esa es la diferencia que hay entre la filosofía de ellos y la filosofía española. En definitiva, esa ida y vuelta que hicieron los ingleses fue un fracaso. Tanto es así que se vinieron a arreglar con la Confederación, a arreglar las cosas. En principio hicieron un arreglo que era sobre las bases Hood, que después cuando se retira Hood, vienen otros negociadores y dicen, bueno, vamos a mejorar la letra de las bases, etcétera, etcétera, y quisieron cambiarle el espíritu de las bases. Por eso Rosa se mantuvo firme en esa letra del primer arreglo que hicieron, y se demoró como bien dijo Ripani, se demoró toda esa negociación hacia 1850. Yo, digamos, para finalizar, me haría algunas preguntas, porque muchos dicen, ¿para qué queremos hablar de historia de hace 200 años? Lo que pasa es que la historia deja enseñanzas. El progreso de toda la ciencia y de la humanidad misma, ¿de qué depende? De la memoria, de la historia depende, porque si no supiéramos la historia de la matemática, no sabríamos cuánto es 2 más 2, no podríamos resolver. Entonces yo me hago algunas preguntas. ¿Estamos mejor, iguales o peores que en esos años de 1800 y pico, 1840? Malvinas estaba usurpada y sigue usurpada. La navegación de los ríos. Sí, después de Caseros, el mismo Guido decía, da vergüenza ver a los brasileños provocando camorras en el Río de la Plata, y todo por nuestra vergüenza. O sea que no se impidió la libre navegación de los ríos. Y ahora tampoco se impide la libre navegación de los mares, la depredación de todos los mares del sur, que tampoco se detiene. La Patagonia, que le iban a dar que Sarmiento se la quería dar a los ingleses. Bueno, ahora están los mapuches chilenos con sede en Londres que quieren hacer un país independiente. Salta y Jujuy, que se la querían dar a la Confederación Peruano-Boliviana. Bueno, ahora tenemos una frontera móvil con Bolivia. ¿Los unitarios y federales se terminaron? No, sigue la lucha entre unitarios y federales. Los patriotas y los traidores, tenemos patriotas y tenemos traidores. La división de poderes, que Artigas en 1814 dijo que el gobierno tiene que ser 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y jamás podrán unirse, incluso lo dice la Constitución. ¿Tenemos en realidad división de poderes actualmente? Me pregunto. La soberanía, que en aquella época se defendió con sangre ante las principales potencias del mundo,
¿Conservamos la soberanía? Las invasiones inglesas, sí, los echamos a los ingleses, no hubo más invasiones. Pues ahora tenemos invasiones silenciosas. Tenemos el virus, estamos encerrados en prisión domiciliaria. ¿Dónde está nuestra soberanía? Yo creo que para concluir la pregunta que me haría, o diría, yo creo que tenemos que volver a poner las cadenas de vuelta obligados para defender nuestra soberanía. Así que bueno, no sé si me extendí mucho. Muchas gracias por la